Encuentro 5, colapso. Buenas tardes, buen colapso para todos. Finalmente llegamos al encuentro 5 para hablar del colapso, de las características propias del colapso. Ya aparecía un mecanismo de defensa, esta postergación, esta evitación, esta procrastinación del tema, y vamos a llegar al encuentro 6 y no hablábamos del colapso. Eh, pero bueno, hemos llegado. Tengo una sola noticia para comentarles. Vieron que todas las semanas traemos noticias sobre el colapso. Hubo varias esta semana, pero voy a decir una sola al pasar porque hoy tenemos mucho contenido para ver, que es que Alemania sacó una publicidad sobre cómo pasar un invierno sin gas, porque andan con problemitas ahí con los rusos, no sé qué, con la cantidad de gas que Rusia le va a pasar a Europa. Entonces salió publicidad en donde, por ejemplo, ponía una maceta al revés y una vela adentro y calentaban la maceta, que tus vecinos se vayan a tu casa, abrigarse mucho, pueden buscar después la publicidad de Alemania un invierno sin gas. Bueno, solo esa noticia. Este invierno, ya no un invierno dentro de mucho tiempo. Bueno, para este encuentro, ¿qué he traído? Mucho contenido, muchos datos. Este va a ser un encuentro como bastante expositivo, sí, porque va a haber mucho dato del colapso, pero de todos modos, cualquier cosa, cualquier comentario, levantan la mano y bueno, ya hablamos de lo que sea, ¿sí? Seguramente no terminemos hoy el encuentro 5 y eh, en el encuentro 6 tendremos que continuar un poquito para terminar el libro de la colapsología, ¿sí? El libro Colapsología, que es uno de los dos libros que tenemos para hoy. Si van a la diapo 2 del Power que les mandé, van a ver que tenemos colapsología y extinción, que son los dos libros que les propongo trabajar para hoy. Colapsología es del año 2015, ¿sí? Y nos vamos a centrar principalmente en ese libro. Y secundariamente vamos a tomar algunas cositas pequeñitas del libro de extinción, que es del 2020. Que de ahí lo que nos va a interesar es, por un lado, que, bueno, es de 2020, entonces hay datos que no están en el del 2015, digamos, por ejemplo, el, el informe del IPCC 1.5 es de 2018, el informe IPBES es de 2019, ¿sí? De todos modos, Colapsología al final tiene un epílogo escrito en el 2020 donde actualiza algunos datos, pero no los desarrolla tanto. Y ese es un motivo que sería como el motivo temporal, y el otro motivo por el cual vamos a tomar algunos datos de extinción es porque está escrito desde Argentina y entonces nos aporta algunos datos locales, ¿sí? Como un motivo temporal y el otro motivo espacial. Colapsología, entonces, es un libro que recomiendo bastante. A mí se me hizo difícil de leer, me angustió mucho leerlo. Es un libro que habla de antropoceno en lugar de capitaloceno. Es una cuestión a tener en cuenta. Eh, a partir de este libro es que hicieron la serie El Colapso, eso creo que ya se los conté. Y en la portada del libro, como bien ven ahí, dice: el horizonte de nuestra civilización ha sido siempre el crecimiento económico, pero hoy es el colapso. Mi sensación cuando leí este libro es la sensación como de un laberinto sin salida. Es como que los autores van abordando un problema y dicen, y esta posible solución no se puede por esto, y esta otra posible solución no se puede por esto otro. Entonces, como es una sensación para mí de laberinto sin salida. Por ejemplo, el petróleo, que se va a dar que ya se dio el pico del petróleo. Bueno, están las energías renovables, pero las energías renovables implican extractivismo y a su vez la tasa de retorno energético es más bajo. Bueno, y así, como que va mostrando que las soluciones a los problemas no solucionan, no son verdaderas soluciones, por eso es un colapso y no un problema. Eh, ¿Cuál es el supuesto de base de este libro? ¿Cuál es la hipótesis de la cual parte? Dice algo así.
como que vivimos, esta es la hipótesis, ¿sí? Vivimos en un mundo finito, con materiales finitos, con recursos finitos, pero con un crecimiento exponencial, ¿sí? Entonces, esto se puede como resumir en un dilema. Si sigue creciendo la economía exponencialmente, entonces va a colapsar la ecología, van a colapsar esos recursos finitos. Y cuando colapse la ecología, va a colapsar como consecuencia la economía. Esa es una opción del dilema. La otra es decir, bueno, que no crezca más la economía. Pero si no crece más la economía colapsa porque la economía capitalista en la cual estamos no sabe decrecer. Es como está la metáfora de un misil, digamos. O sea, se lo lanza y cada vez va más rápido y no puede ir hacia atrás, no puede hacer el recorrido inverso. Este sistema también solo funciona creciendo. Entonces, la otra opción es, como les decía, no crece más la economía y colapsa la economía, porque no sabe decrecer armoniosamente nuestro sistema, solo sabe crecer. El horizonte siempre es el progreso. Entonces, o no, o seguimos. Argentina no, desde el 2015 que está estancada su economía, es una manera de decir crecemos, pero la economía mundial sigue creciendo y eso hace colapsar la ecología y eso hace colapsar la economía, o se para de crecer, se detiene el crecimiento y colapsa la economía porque no sabe de crecer en este sistema, ¿sí? Ese sería como el planteo de base del. En la diapo 3 les traje nuevamente la definición de colapso de los autores, porque me parece que es importante volver a la definición, porque si no, la palabra colapso es tan fuerte que nos puede llevar a imaginarizar mucho el colapso, ¿sí? Entonces, como la idea de colapso puede despertar muchas imágenes mentales que quizás se alejan mucho de la definición que plantea el libro, me parece que está bueno como retomar, volver a la definición que dice: un colapso es el proceso a partir del cual una mayoría de la población ya no cuenta con las necesidades básicas cubiertas por un precio razonable por los servicios previstos por la ley, ¿sí? Bueno, hoy me vine malo con el libro. A mí me gusta mucho este libro, pero vine con ganas de criticar. Acá hay un problema ya, si me permiten decirlo, que es que hay una imprecisión, porque si es un proceso, entonces no es un colapso. La idea de colapso da cuenta de algo, se, se colapsa un edificio, cae en ese momento, ¿no? Si es un proceso, eso se llama decadencia, no se llama colapso. Bueno, ese ya es un tema. De todos modos, una decadencia tampoco es que mucho mejor que un colapso, o sea, es un colapso a cuenta digamos. Tampoco es que esto nos vuelve el panorama mucho mejor. Pero es una cuestión a tener en cuenta. La otra vez, me acuerdo que no recuerdo quién ponía como ejemplos de cosas que hemos pasado, el Rodrigazo, el 2001. Bueno, esas siempre tenemos que tener en cuenta que esas fueron crisis, no fueron colapsos, fueron crisis, porque se volvió al estado previo, se volvió un sistema capitalista con democracia representativa. Esto es un colapso, lo que viene, digamos. No es lo mismo. No hay vuelta al estado previo, según este libro, ¿no? Porque, bueno, ya vamos a ver por qué. Básicamente, por lo que les mencionaba recién, de que los recursos son finitos y el crecimiento es exponencial. Básicamente por eso. No se puede sostener eso. Necesariamente vamos a pasar a otro sistema, un sistema no regido por el petróleo o no regido
por las maneras, por las energías que tenemos hoy. Los autores nos van a decir que, además, que no sabemos hablar del colapso. Esto me interesó mucho a mí. Dicen que cuando se habla del colapso, muchas veces lo que se hace es el famoso matar al mensajero, ¿sí? Confundir el mensaje con el mensajero. Hay un concepto de Walter Benjamin, para que algún día indaguemos, que es el de los avisadores del fuego. No lo traje para hoy, pero está bueno que algún día busquemos ese concepto. Es interesante. Y por otro lado, lo que ocurre en relación a esto de la comunicación, ¿no? Respecto al colapso, es que el tema se ha frivolizado, principalmente por dos causas. Una, el 2020 y otra el 2012, perdón, el 2020. Qué fallido, el 2020 para mí empezó el colapso. El 2000, quiero decir, el 2000 y el 2012. En el 2000 con el supuesto error informático, ¿se acuerdan? El cambio de siglo, está. El supuesto cambio de siglo con el error informático y el 2012 con el calendario maya, ¿no? Y esos finales del mundo no ocurrieron. Y eso deslegitimó el tema, lo banalizó, ¿sí? Entonces parece que siempre va a ser un tema de que va a haber loquitos por el mundo anunciando el fin del mundo, pero que nunca va a pasar nada en última instancia, ¿sí? Entonces hoy hablar del colapso te ubica en un lugar de loco, exagerado, extremista, irracional, ¿sí? De un mesiánico que viene a predicar el apocalipsis, ¿no? Y eso anula la posibilidad de un debate serio, porque ahí, como interlocutores, quedamos invalidados, quedamos descalificados, ¿sí? E incluso me parece a mí que hay como una cuestión circular, que hay una doble invalidación, porque quienes hablan del colapso a veces dicen, ¿para qué le voy a ir a hablar a esta persona si no me va a tomar el pelo, si es evidente el colapso, si no lo está viendo es por negacionismo, por el mito del progreso, porque no tiene ganas de verlo y me van a tratar de loco, me van a tomar el pelo, chao, no pierdo más el tiempo. Y por otro lado, eh, la persona que no está del tanto del tema del colapso, viene alguien y te habla del colapso, ¿no? Y bueno, esto que les decía recién, se invalida al interlocutor muchas veces, como de muchas formas se invalida al interlocutor, y por muchos motivos, por negacionismo, por angustia, por el mito del progreso, y de muchas formas, o sea, a mí me ha pasado que he hablado del colapso y directamente o sea, me han ignorado. O, o terminé de hablar y cambiaron de tema, o sea, ignorar, cambiar de tema, ironías, son formas de negación del interlocutor. Por ejemplo, me acuerdo que una vez le estaba hablando a alguien del colapso y me dijo, sí, Pablo, bueno, y un día también se va a apagar el sol. Bueno, ¿qué respondo a eso? O sea, es una forma de descalificar al interlocutor totalmente. Eh, bueno, ¿qué más nos dicen los autores del libro de la colapsología? Nos van a decir, miren, esto es re importante, re interesante, que ni el mito del progreso, ni la imagen del apocalipsis nos permiten pensar el colapso. La idea de progreso, bueno, propia de la modernidad, ¿no? Se observa en muchas frases de la vida cotidiana, que estamos en la pospandemia, que la pandemia ya terminó, como dijo el mequetrefe, el otro día, a partir de ahora, el ocupa mequetrefe, ¿no? Alberto. Había empezado la pandemia y a los 3 meses ya se hablaba de la pospandemia. Vamos a salir de esta, ¿no? Así como está la promesa de la felicidad, está la promesa de la vuelta a la normalidad. Todo el tiempo está la promesa de la vuelta a la normalidad, la promesa del progreso, ¿no? Orden y progreso, como dice la bandera de Brasil, un lema bien moderno. Bueno, Bolsonaro siendo el presidente, el orden y el progreso. Mamita. Bueno, eh, y como les decía recién, el otro día Albertito dijo, ahora que terminó la pandemia en un acto. ¿Perdón? ¿Qué? O sea, en Israel donde vacunaron a
toda la población antes que nadie, habrán subido estrepitosamente los casos, porque yo no sé del tema, me corregirán los médicos aquí presentes, pero al parecer los efectos fuertes de la vacunación, después de 6 meses, que ya fue cuando se vacunó fuertemente Israel, han empezado a bajar esos efectos, ¿sí? Entonces, esa idea de ya terminó todo, bueno, no sé qué va a pasar en marzo del año que viene. O sea, seguramente tercera dosis, seguramente quizá todos los años haya que vacunarse, no lo sé. Pero ven cómo funciona todo el tiempo la promesa de la normalidad, la promesa del progreso. Bueno, y si hay un derrame de petróleo, bueno, un accidente, pero no es sustancial. Lo sustancial es el progreso, ¿sí? Entonces, ni desde el mito del progreso, ni de la imagen del apocalipsis. Sino que lo que proponen estos autores es pensar el colapso desde una manera interdisciplinaria y sistémica, ¿sí? O sea, desde una ciencia interdisciplinaria. Yo diría transdisciplinaria. Y estos autores colocan en esta interdisciplina disciplinas como la psicología, la sociología, la economía, la ecología, la biogeografía, ¿sí? Y esta ciencia, con mirada interdisciplinaria, sería justamente la colapsología. Esta palabra que da risa inicialmente, que parece que es graciosa, porque es triste en realidad, parece ficción, pero no. Usted está aquí en un mundo donde se habla de colapsología. Bueno, a esta propuesta de una colapsología yo tengo algunas críticas también para hacer. Primero, vieron que los autores hablan de psicología, sociología, economía, ecología, biogeografía. Primero, ¿por qué todo saber es académico? ¿Por qué no están ahí los oficios? Son re importantes, ¿no? ¿Por qué ese academicismo? Como si las universidades, todo lo que hicieran y todo lo que haya ahí tuviera valor, ¿no? Como si administración de empresas y marketing fueran súper importantes para la vida, ¿no? ¿Qué utilidad social puede tener eso? Eh, yo sospecho, cuando alguien me dice estudios de administración de empresas, yo creo que ahí hay que sospechar. Ahí hay que sospechar. Eh, bueno, o marketing. ¿A quién se le ocurre estudiar? Bueno, besitos para toda la gente que estudia marketing y administración de empresas. Y yo agregaría, suponte, saberes ancestrales. ¿Cómo que no están ahí los saberes ancestrales? Porque todas disciplinas académicas donde además solo se estudian autores europeos, ¿no? Otra vez el colonialismo, otra vez el eurocentrismo. Me acuerdo, ay, que esto lo vi esta semana, no puedo dejar de decirlo. Hay un gran psicoanalista acá en Argentina, que se llama Alfredo Edelstein, que lo adoro, lo admiro, es un grosso. El señor está dando ahora conferencias sobre psicoanálisis y posmodernidad en el 2021. ¿A quién se le ocurre? Alguien que lo asesore. Acá hay gente de Apola, acá hay gente que charla con ese señor. Díganle, por favor, señor, da cringe en el 2021 hablar de posmodernidad. Está en Latinoamérica. ¿A quién se le ocurre hablar? La posmodernidad es la idea de que la crítica a la modernidad se hace desde el interior de Europa. ¿Perdón? Si los estragos que produjo la modernidad fueron en todos los lugares que saquearon. No importa la palabra de la gente de África ni de Latinoamérica. No, no, no. Importa la crítica que los europeos hacen de sí mismos. ¿Y qué es la posmodernidad? Es una crítica parcial. No se puede seguir hablando de posmodernidad a esta altura. Bueno. Y hay otro problema de plantear la, la colapsología como disciplina científica, que es el problema de la tecnocracia. Va a haber un qué. Hay que tener en cuenta eso. O sea, que hay gente que va a tener un saber científico que va a administrar neutralmente. No existe eso. No existe. Todo esto atravesado por relaciones de poder. No existe una ciencia neutral. Bien, avanzo.
¿Qué más nos dicen los autores? Nos hablan de que ya han colapsado otras civilizaciones, ¿sí? O sea, el Imperio Romano colapsó, la civilización maya colapsó, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas colapsó, y podemos aprender de esos colapsos, pero cada colapso es único, cada colapso es diferente a los demás. Y la mayor diferencia en este caso, en este colapso que se avecina o que ya estamos transitando, es que nuestra civilización está globalizada. Ya lo hemos dicho esto en el encuentro pasado, por ende el colapso va a ser global, ¿sí? Lo que se viene es el mundo post-carbono, necesariamente. Pensar el colapso, concebir el colapso implica también realizar un duelo, ¿sí? Por eso acá también incluyen a la psicología dentro de la disciplina para esta interdisciplina. Un duelo por la visión del mundo que se tenía, un duelo por el futuro que se proyectó y que ya no va a ser como se imaginó, ¿sí? La definición de duelo de Freud en Duelo y Melancolía es que el duelo es la reacción frente a la pérdida de una persona amada o una abstracción que haga las veces, como la patria, la libertad o una idea. Bueno, y además del duelo podemos usar otros conceptos psicológicos como la negación, esto que también hemos hablado, el negacionismo y la negación como mecanismo de defensa para evitarle una angustia al yo. Pero ocurre que el colapso puede negarse, pero no evitarse. A esta altura, lo que nos dicen los autores es que el colapso no es algo evitable. Por eso la idea de aprender a colapsar mejor, porque no es evitable el colapso a esta altura, según esta propuesta, ¿no? Bien, entonces, comencemos a estudiar más detalladamente este colapso. Para empezar a pensar el proceso de colapso, me gustaría empezar con un problema matemático. Este problema matemático que les quiero proponer se llama o es conocido como el problema del trigo y el tablero de ajedrez o el problema del grano de arroz y el tablero de ajedrez. ¿En qué consiste este problema? Dice así: en un tablero de ajedrez que es de 8×8, ¿sí? Se coloca en el primer casillero un grano de trigo. En el segundo, el doble, 2 granos de trigo. En el tercero, el doble que el anterior, 4. En el cuarto, el doble que el anterior, 8. En el quinto, el doble que el anterior, 16. Y así sucesivamente. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Ahí si van a la diapo siguiente, la diapositiva 4, les hice un tablerito de ajedrez con los primeros números. La pregunta sería, ay, acá hay muchos ingenieros. A ver, busquen la calculadora científica. Eh, de verdad. La pregunta sería, ¿cuántos granos se necesitan para llenar hasta el último casillero? La respuesta se obtiene pensando en la función exponencial, ¿sí? Es la función exponencial del número 2. 2 a la 0 es 1, 2 a la 2 es... No, perdón. 2 a la 0 es 1, ¿sí? 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4, 2 a la 3 es 8, ¿sí? ¿Sí? O sea que el último número es 2 a la 63. Y pues el primero es 2 a la 0. El último es 2 a la 63. Bueno, 2 a la 63, si alguien la busca en la calculadora científica, son más de 9 trillones. O sea, yo no sé si saben cuántos ceros tiene eso atrás. Son muchos ceros, son 18 ceros que tiene atrás de ese 9. Traten de escribirlo el número. Son más de 9 trillones. 9 por 10 a la 18 en notación científica. O sea, ¿qué nos muestra este juego matemático? Lo potente de la función exponencial. No podemos imaginarnos esa cifra. Miren, para representarnos el tamaño de esa cifra, les propongo otro ejercicio. Si colocáramos un grano por segundo, ¿sí? O sea, 1, esperamos un segundo, 2, esperamos otro segundo, 3. Si colocamos un grano por segundo, ¿saben cuánto tiempo se demorarían en colocar
esos 9 trillones de granos serían 9 trillones de segundos. Dividido 60 daría minutos, dividido 60 daría hora, dividido 24 daría días, dividido 365,5 daría años. Bueno, yo saqué la cuenta antes, pero me voy a poner a sacar la cuenta acá en medio del taller. 284 mil millones de años se demoraría una persona. Si pone un grano por segundo, o sea, son cifras astronómicas, ¿no? La función exponencial, o también serie geométrica, también lo pueden encontrar así, es algo que nos va a servir para pensar el colapso. La función exponencial es cuando es continua la función, ¿sí? O sea, usa decimales, y la serie geométrica es cuando es discreta, ¿sí? O sea, cuando solo usa números enteros. Y esto tenemos que diferenciarlo de la función lineal o de la serie aritmética. Entonces tenemos función exponencial y series geométricas por un lado, y función lineal y series aritméticas por el otro. Exponencial y geométrica, lineal y aritmética. O sea, en el caso este del tablero de ajedrez, no alcanzan las cosechas de 1000 años para lo que hay que poner en ese tablero, ¿sí? Nuestro cerebro no piensa cotidianamente con esos números, con esas cifras, con funciones exponenciales. Sí estamos mucho más acostumbrados a utilizar series aritméticas, mucho más que series geométricas. La serie geométrica es mucho más antiintuitiva que la aritmética. En la diapo 5 les puse una función ahí. Bien, entonces los crecimientos exponenciales son antiintuitivos. Y estamos acostumbrados a pensar en crecimientos aritméticos. Por ejemplo, un crecimiento aritmético sería 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Más 1, siempre. O 10, 20, 30, 40, 50, más 10. Esos son crecimientos aritméticos. Por ejemplo, ¿qué es un crecimiento aritmético, por ejemplo? La cantidad de médicas que se reciben por año es un crecimiento aritmético. En Mendoza, no sé, serán, qué sé yo, 300 por año. Poner 300, 600, 900. La cantidad de camas que se pueden agregar en un hospital son crecimientos aritméticos. Pero un crecimiento geométrico es, por ejemplo, los contagios de un virus. Crecen de manera geométrica. Vieron que las curvas del coronavirus son, son como funciones geométricas, son funciones exponenciales o series geométricas. Entonces, uno va agregando de 10 camas en un hospital, pero el virus crece 1, 3, 9, 27, 81, 243, o 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, ¿no? Viste que en la escuela uno dice, ¿para qué me va a servir esto? Bueno, al final acá servía para pensar el colapso, servía esto de la matemática. Entonces, si uno compara un crecimiento geométrico con uno aritmético, al inicio puede que el crecimiento aritmético sea mayor, 10, 20, 30, 40, 50, y el geométrico 2, 4, 8, 16. ¿Sí? Parece que crece más rápido uno. Pero con el tiempo cambia la cosa. Y de repente el crecimiento geométrico se vuelve muy, muy, muy grande porque es antiintuitivo y te encontrás con una sorpresita, ¿sí? Porque, repito, no estamos acostumbrados a pensar con funciones exponenciales o con crecimientos geométricos. Cuando en una función exponencial el efecto de algo ya se vuelve visible, a veces es muy tarde para volver atrás. Pasó con el COVID, decía, hay re poquitos casos, hay re poquitos casos. Claro, pero al otro día hay el doble, al otro día hay el doble, a la semana hay el doble, y llega un momento donde se satura el sistema de salud, ¿no? De un día para el otro, porque los crecimientos no son intuitivos, ¿sí? Bueno, ¿quién quiere leer la diapositiva 6? ¿Quién Yo me leo sugiere? si querés.
Bueno, dale, gracias. 6. Si doblamos en dos una gran pieza de tela, tras varias dobleces, ganará un espesor de alrededor de 1 centímetro. Si pudiéramos seguir doblándola 29 veces más, el espesor alcanzaría 5.400 kilómetros, la distancia que hay entre París y Dubái. Unas cuantas dobleces más bastarían para superar el tramo Tierra-Luna. Un PIB, por ejemplo, el de China, un PIB, no sé. Un PBI. PBI, Sí, claro, sí, debe ser, sí, claro, tal. ok. Un PBI, por ejemplo, el de China, que crece un 7% al año, representa una actividad económica que se dobla cada 10 años, con lo que se cuadruplica en 20 años. Pasados 50 años, nos encontraríamos ante un volumen de 32 economías chinas, es decir, con los valores actuales, el equivalente a casi 4 economías mundiales adicionales. ¿Alguien cree sinceramente que eso es posible en el estado actual de nuestro planeta? Bien, gracias. ¿Ven cómo un PBI del 7%, de crecimiento del 7%, lleva a esto? Porque claro, es 7%, y al año siguiente es 7% del año anterior, y al año siguiente es 7% del año anterior. En pocos años, ese número se va al diablo. ¿Y qué ocurre? Ocurre que en la matemática, en el gráfico de la función exponencial, esa función puede crecer hasta el infinito. Pero en el mundo hay barreras. El ecosistema tiene límites materiales. No se puede crecer infinitamente en un mundo finito. Los ecosistemas tienen algo que se llama capacidad de carga. ¿Qué es la capacidad de carga? La capacidad de carga de una especie en un ambiente determinado, ¿no?, es el tamaño de la población de esa especie que el ambiente puede soportar indefinidamente. O sea, lo repito, la capacidad de carga tiene que ver con el tamaño de la población de una especie que un ambiente puede soportar indefinidamente. ¿Sí? Cuando hay sobrecarga, esa capacidad de carga se ve dañada. Si vamos a la diapositiva 7, uy, mire, esto es fuertísimo. Dice, en general, existen tres formas en las que un sistema puede reaccionar ante un crecimiento exponencial. Ver figura 1. Ahí está la figura 1. Tomemos el clásico ejemplo de una población de conejos que crece en una pradera. Puede que la población se estabilice lentamente antes de alcanzar la barrera. Ya no crece más, encuentra un equilibrio con el medio, ¿sí? La segunda opción, sí, entonces la primera es aproximación al equilibrio. La segunda dice, la población sobrepasa el umbral máximo que puede soportar la pradera y más tarde se estabiliza en una fluctuación que deteriora ligeramente la pradera. Y la tercera opción es que se traspase la barrera y siga acelerando el crecimiento de la población, lo que lleva al colapso de la pradera, seguido del colapso, eh, seguido del de la población de conejos. ¿Sí? El tercero es la situación de colapso. Primero, situación de equilibrio. Segundo, situación de traspaso y fluctuación. Y tercero, situación de traspaso y colapso. Bueno, imagínense en cuál estamos nosotros. La tercera representa nuestra situación. Seguimos creciendo, aunque estemos consumiendo más de lo que la Tierra puede regenerar. Se consume más de lo que el planeta Tierra puede regenerar en un año. En un año se consume más de lo que puede regenerar en un año. Entonces, bueno, mira, la diapositiva, sí. ¿Quién quiere leer la diapo 8? Yo leo. Bueno, Estos tres patrones teóricos pueden servir para ilustrar tres épocas. El primer patrón se corresponde típicamente con la ecología política de los años 70. Todavía teníamos tiempo y la posibilidad de emprender una trayectoria de desarrollo sostenible
lo que los anglosajones llaman Steady State Economy. El segundo representa la ecología de los años 90, época en que, gracias al concepto de huella ecológica, nos dimos cuenta de que habíamos sobrepasado la capacidad de carga global de la Tierra. A partir de entonces, cada año, la humanidad en su conjunto consume más que un planeta, y los ecosistemas se deterioran. El último patrón se corresponde con la década del 2010. Durante los últimos 20 años hemos seguido acelerando con total conocimiento de causa mientras destruíamos a un ritmo aún más constante el sistema Tierra, que nos acoge y nos mantiene. Digan lo que digan los optimistas, la época en la que vivimos está claramente marcada por el espectro de un colapso. Bien, muchas gracias. En relación a estos crecimientos exponenciales, ustedes pueden ver en la diapo 9 y 10 unas imágenes que ya les había mostrado sobre cómo se dan estos crecimientos exponenciales en lo que se llama la gran aceleración, así se lo ha denominado. Son tremendos esos gráficos. En la diapositiva 11 les puse una noticia. China usó más cemento entre 2011 y 2013 que Estados Unidos durante todo el siglo XX. Ven que esto es lo antiintuitivo del crecimiento exponencial. En relación a los gráficos que están ahí de la gran aceleración, fíjense que el problema empieza a verse a partir del 1800, ¿sí? O sea, revolución industrial, capitalismo industrial. Y a partir de 1950, después de las guerras mundiales, esto se agrava muchísimo. Y acá, por esto, es que a partir de estos gráficos, es que se dice y se percibe, ¿no?, que el capitalismo es una fuerza que altera los ciclos biogeoquímicos del planeta Tierra. Por eso es que se habla del capitaloceno, el capitalismo como era geológica. Se les mencioné que el libro no habla de capitaloceno, sino de antropoceno, pero bueno, acá en este espacio le decimos capitaloceno. Y esta gran aceleración, que se observa en los gráficos anteriores a partir de 1950, se puede ver también en el plano social, ¿sí? Hay una aceleración social. Y acá los autores citan a un alemán que se llama Hartmut Rosa, que habla de 3 dimensiones de la aceleración social. Por un lado, está la aceleración técnica. La aceleración técnica tiene que ver con el aumento de la velocidad del desplazamiento y de la comunicación. O sea, antes una carta la mandabas a Europa, se demoraba unos meses en llegar o alguien se quería trasladar en barco, ¿no? Bueno, ahora estamos acá, conectadas desde muchos lados distintos, en simultáneo, ¿sí? Se ha acelerado la velocidad de desplazarse de las personas y de comunicarse, ¿sí? Entonces, por un lado, aceleración técnica. En segundo lugar, aceleración de los cambios sociales, dice el autor. Que esto tiene que ver con nuestras costumbres y con nuestras formas de relacionarnos, ¿sí? Que se transforman cada vez más rápido. Por ejemplo, antes una persona trabajaba en YPF, entraba y se jubilaba en YPF, en un solo lugar, ¿no? Bueno, ahora los trabajos tienen una vida media cada vez más corta. La gente cambia de trabajo cada vez más rápido. Las parejas se disuelven más rápido. Antes había monogamia, ahora hay como monogamias sucesivas, ¿no? Una después de otra. Las modas de la ropa cambian cada vez más rápido. Ahora duran un año, ¿no? Los modelos de auto, ¿no? Todo cambia más rápido. Esto es descriptivo, no es un juicio moral. No es que quiero que se casen y se mueran con la misma persona. Es solo descriptivo. Entonces, aceleración técnica, aceleración de los cambios sociales y aceleración del ritmo de vida es el tercero. Buscamos vivir más rápido, más deprisa, ¿sí? Esto se puede relacionar con lo que vimos en el encuentro 2 de la subjetividad neoliberal. Romper los límites, incrementar los rendimientos, optimizarse todo el tiempo, ¿sí? Que todo el tiempo nos falte tiempo. Entonces, aceleración técnica, aceleración a nivel de los cambios sociales y aceleración del ritmo de vida. Bueno, entonces, ¿qué vimos hasta acá? Hemos visto que los crecimientos son exponenciales,
y que el planeta tiene recursos finitos. Ahora bien, tenemos que ver qué pasa cuando se encuentran estas dos cosas. Vamos a ver que hay límites y que hay fronteras. Sí, levantaron la mano. Les oigo. Yo estaba pensando si en lugar de poner granos de trigo ponemos especies, y vos, copiándote a vos, dijiste que desaparecían 150 por día, entonces recién acabo de sacar la calculadora y me da 54.000 por año, y en 10 años sería más de 500.000, y es lo que venimos haciendo. Entonces, estábamos conversando aquí que creemos que nos merecemos el colapso, porque somos la especie más dañina que ha habitado este planeta. ¿Existe alguna otra especie que haya hecho tanto daño como la que hacemos nosotros? O sea, por más que nosotros tratemos de hacer compostar y estar criando los tomatitos, que yo los veo en mi casa, pero a su vez también me visita el viento sonda todas las semanas y me deja un infierno. ¿No nos merecemos este colapso? ¿No sería bueno para el planeta que esta especie desaparezca? Bueno, primero, un dato sobre la cuestión. Muchas cosas para decir, Miguel. Sí, la cuenta de las especies es que de los 8 millones de especies que hay, una de cada 8 está en peligro de extinción. O sea, de 8 millones de especies, creo que es así el número, ya lo chequeamos. De 8 millones, un millón está en peligro de extinción. Sí, son así los números catastróficos. Eso es lo que vamos a ver en el informe IPBES, ¿sí? Que tiene que ver con la diversidad de las especies y el peligro de extinción de muchas de ellas. Después, yo no tengo ningún aprecio por el ser humano. Ya lo saben quienes están acá. No obstante, por algo trato de decirle capitaloceno y no antropoceno. Porque antes del gran encuentro con Occidente, antes de 1492, mal que bien, existían múltiples culturas que eran sustentables en el tiempo. Entonces el problema es el capitalismo y los sujetos que el capitalismo produjo y los sujetos que están conectados al capitalismo, que somos nosotros, Occidente y las personas occidentalizadas. Pero bueno, nada, eso Sí, no, diría. quería decir al comentario ese Martín. que es lo que vos decís de antropoceno contra capitaloceno, que para mí el problema es decir que es el ser humano, el problema es que nos quita responsabilidad. Si esencialmente somos malos y destruimos el planeta, bueno, no hay nada que podamos hacer contra eso y básicamente no hay culpables. Entonces, sí hay culpables. Como decía, antes de 1500 no era así y podría ser distinto si hubiéramos buscado otro mecanismo. Entonces, bueno, es interesante como no decir el ser humano es el problema, sino, bueno, somos seres humanos, tenemos que buscar otra solución, no solo extinguirnos, pues bueno, no es muy lógico. Sí, de todos modos, yo repito, no tengo ningún apego. Y otra cosa, de todos modos, el colapso no es nuestra extinción. El capitalismo puede recrudecerse después del colapso. No sé cómo se imaginan el mundo después del colapso, pero puede ser peor incluso el mundo después del colapso. No necesariamente van a haber huertas y ecoaldeas solamente, A pueden lo pasar Mad muchas Max. cosas. ¿Cómo? Mad Max, tipo. Claro, puede aparecer un capitalismo. ¿Vieron que el capitalismo sabe renacer de sus cenizas? Tiene una gran capacidad de adaptación, esta bosta en la que vivimos. Entonces, vaya a saber qué onda. Bien. Sí, y además que las responsabilidades son diferenciadas, porque no es lo mismo una persona en Europa que una persona en Latinoamérica. Sus consumos, a ver, como les decía recién, este país no crece, hace años que no crece. Bueno, yo al menos, si quieren que lo pongamos en términos de responsabilidad individual, no tengo auto,
soy vegetariano, empecé a compostar, no tengo ni televisor, no sé, no he hecho viajes transatlánticos, no como carne. ¿Qué más? ¿Qué más quieren de uno? No, yo no lo pondría en términos individuales, no, porque es problemático, porque igual a lo que no es igual. Del colapso se sale laburando, dice el Tadeo. Basta de planes, me muero. Hoy el Papa dijo, la gente no puede vivir de subsidios. Me muero, el Papa, el representante de la institución más subvencionada por los estados que existen. ¿Y ustedes qué trabajan, Monseñor Arancibia? Me preguntaría yo. O sea, ¿quién le...? No puedo creer. Bueno, todo se ha vuelto un meme. Como dice psicoanalistas rancios, la realidad está estructurada como un meme. Siempre lo vamos a decir. Bueno, entonces, decíamos, está un crecimiento exponencial en un mundo finito. ¿Qué pasa? Hay límites. Esto no es un cuaderno de matemática donde puede seguir subiendo la función exponencial hasta donde nos pinte. No. Acá hay límites. Hay dos tipos de límites. Los límites propiamente dichos y las fronteras. Importante, si están tomando apunte. Los límites propiamente dichos y las fronteras. ¿Qué son los límites propiamente dichos? Son justamente límites inquebrantables, límites infranqueables. No se los puede pasar en términos físicos. Por ejemplo, la cantidad de petróleo que existe. No puedes sacar más petróleo del que existe. Es evidente, ¿no? Hay un límite. No se puede consumir más petróleo del que hay. La cantidad de agua potable también es un límite, propiamente dicho. Aunque sea la cantidad de madera, es un límite propiamente dicho, aunque sea renovable. Necesita tiempo para regenerarse, ¿sí? No se puede consumir más madera de la que hay. Entonces, límites. Y por el otro lado, fronteras. Las fronteras se las puede pasar, pero eso no significa que esto sea mejor, esto es peor. Porque como la puedes pasar, no te das cuenta y seguís y seguís y seguís. Y el tema de la frontera es que traspasarla trae consecuencias. Desestabiliza traspasar estas fronteras. Y termina destruyendo el sistema. ¿Vieron lo que vimos con los conejitos? Es el ejemplo ese. Eso también tiene que ver con las fronteras, se lo puede pensar así. El clima estaría acá. Se puede seguir incrementando la temperatura del planeta. Se puede seguir con el calentamiento global. No hay un límite físico que no se puede más de 3. No, se puede. Se puede incrementar 1, 2, 3, 4, 5, 6 grados, 9. ¿Poder? Se puede. No hay un límite. No hay un límite, pero las consecuencias de eso destruyen la civilización y quizás extingan la especie. Esto que el Migue quiere que ocurra. Ya lo veo al Migue quemando querosena ahí para aumentar la temperatura global. Extingámonos, mierda, extingámonos. No, Migue, no te lo permito, no hagas locura, por favor. Bueno, entonces, esa sería una frontera. ¿Ven la diferencia entre el límite y la frontera? ¿Cuál sería la frontera de la temperatura? 1.5 grados Celsius. O sea, en relación a la era preindustrial, no debería subir la temperatura por efecto invernadero, ¿no? Estamos hablando de esto. No debería subir la temperatura más de 1.5. Y ya vamos por el 1.2. Y en el transcurso de nuestras vidas vamos a pasar el 1.5 y vamos a alcanzar los 2 grados seguramente, ¿sí? Para no pasar el 1.5, miren lo que debería ocurrir. Escuchen, presten atención a esto. Para no pasar el 1.5 se debería reducir las emisiones de dióxido de carbono a la mitad para 2030. 2030 es mañana, chiques. O sea, estamos casi en 2022. En cualquier momento ya se nos viene la Navidad y todas las fechas bosta esa. Bueno, tenemos un especial antinavideño. Está publicado en YouTube. Lo hicimos el diciembre del año pasado para transitar ese bello momento que es la Navidad. Bueno, entonces, miren, para no pasar el 1.5, me distraigo.
Para no pasar el 1.5 hay que reducir a la mitad para 2030 y llegar a la carbono neutralidad para 2050. O sea, no va a ocurrir esto, evidentemente. Son fechas muy cercanas. Carbono neutralidad. Que se dejen de emitir o que lo que se emita también se absorba, digamos. ¿Sí? Que no haya más emisiones de CO2 o CO2 equivalente, ¿no? Dióxido, monóxido, tal. Entonces, dijimos que tenemos límites y fronteras. Comencemos a ver cuáles son los límites, ¿sí? Bueno, el primero es el energético, ¿sí? Nuestra civilización tiene dependencia al petróleo. El 95% de los transportes son a base de petróleo, ¿sí? Ya vimos que tenemos crecimientos exponenciales, que cada vez se consume más en el norte global. Lo vamos a aclarar, porque como ya dije recién, no tengo ni auto, ni televisor, no voy a tener hijos, ni en pedo, no como carne, así que del individual y de Sudamérica no he hecho más las guindas. Este es el problema del norte global, lo que no significa que no podamos hacer cosas, ¿no? Pero el hiperconsumismo es del norte global. Para no tener culpas de consumos coloniales, podríamos decir. Bien. Entonces, cada vez hay más consumo, cada vez se busca más confort, y todo esto requiere más energía. Pero hay algo que se llama el pico del petróleo. ¿Qué es el pico del petróleo? El pico del petróleo no es que se acaba el petróleo. Cuidado, esto es importante. El pico del petróleo es el punto a partir del cual la velocidad de extracción del petróleo disminuye, ¿sí? Es una barrera, no puede seguir subiendo la velocidad de extracción, es un tope. Después de ese pico, la velocidad empieza a disminuir, lentamente, pero inevitablemente. O sea, ahora estamos con una meseta. Entonces llegó al pico del petróleo y de a poco, muy de a poco ahora, va a ir bajando, pero después va a bajar más rápido. Entonces, el pico del petróleo no es el agotamiento del petróleo, ¿sí? Es el momento en el que la velocidad de producción comienza a disminuir. En un mundo que exige cada vez más petróleo, en un mundo que exige más petróleo, la velocidad de extracción empieza a disminuir. ¿Ven? Que ahí hay un problemita. O sea que la era del petróleo fácil se acabó. Ahora la energía cada vez va a ser más cara. Y eso va a repercutir en muchos ámbitos, porque todo está interconectado. Como por ejemplo, en el precio de los alimentos que se transportan a base de petróleo. Y como la época del petróleo fácil se acabó, ¿sí? Es que ahora, por ejemplo, en nuestro país, ¿qué se busca explotar? Vaca muerta, que son petróleos no convencionales, que es fracking, ¿sí? O sea, extracción por fractura hidráulica, que requiere un montón de agua, que contamina, bueno, y que no tiene tasas de retorno energético tan alto. Todo lo que va quedando del petróleo, que no es el petróleo fácil inicial, cada vez requiere más energía sacar esa energía. Entonces va a llegar un momento donde no va a convenir, o sea, aunque quede petróleo, los petróleos más difíciles de sacar, no va a convenir porque si vos lo que querés es obtener energía y para obtener esa energía requerís mucha más energía, la cuenta te queda con un saldo negativo. Entonces, es importante tener en cuenta el tema de la tasa de retorno energética, ¿sí? Hay un video cortito en YouTube, búsquenlo porque esto les va a quedar re claro con este video, búsquenlo posta, lo recomiendo un montón, se llama ¿Qué es el peak oil? ¿Sí? ¿Qué es el pico del petróleo? De un canal que se llama Visual Books, ¿sí? Visual Books. Búsquenlo porque ahí lo explica muy bien. En la imagen 12 tenemos, por un lado, dice, bueno, está el gráfico y abajo dice, el concepto de pico fue presentado por el geofísico Hubert en 1956 para la producción de petróleo convencional en Estados Unidos. Los puntos grises de la trayectoria
perdón, los puntos grises que siguen la trayectoria de la curva representan la producción petrolera de Noruega, que alcanzó su pico en 2001. O sea, por un lado está el gráfico que dijo el señor cómo va a ser, y después vemos cómo ocurrió en Noruega, por ejemplo, que coincide totalmente con el gráfico, ¿ven? O sea, países que ya han llegado al pico. Bueno, y queda, como decía, el petróleo no convencional, que produce grandes daños ambientales, o sea, incrementa la crisis ecológica. ¿Ven? Intentar solucionar un tema incrementa los otros problemas, ¿sí? Causa daños en la salud de la población, causa terremotos el fracking, causa sismos el fracking. No es joda. Consume mucha energía, consume agua dulce, contamina las capas freáticas, ¿sí? Las capas que hay de agua debajo de la tierra. Hay un documental de Pino Solana sobre el fracking, se llama La Guerra del Fracking. Y como les decía recién, ahora estamos como en una meseta del petróleo, ¿sí? Y parece, en teoría, que el descenso comenzaría 2030 aproximadamente, ¿sí? Y alguien me podría decir, bueno, pero se va a venir el auto eléctrico y va a solucionar nuestros problemas. Pues no, no soluciona el problema el auto eléctrico. Miren, leamos el fragmento que sigue y van a ver. ¿Quién me hace el favor de leer? Yo lo leo. ¿Qué número de diapositiva? La 13. Ahí va. Dice, imaginar que la electrificación del sistema de transportes podrá sustituir al petróleo no es nada realista. Las redes eléctricas, las baterías y las piezas de recambio se fabrican a partir de metales y materiales que son escasos y se agotan. Y todo el sistema eléctrico consume energías fósiles. Son necesarias para el transporte de piezas de recambio, de los trabajadores y de los materiales, para la construcción y el mantenimiento de las centrales y para la extracción de minerales. Sin petróleo, el sistema eléctrico actual, incluido el sector nuclear, colapsaría. De hecho, también es inimaginable sustituir el petróleo por los otros combustibles que conocemos. Por un lado, porque ni el gas natural, ni el carbón, ni la madera, ni el uranio poseen las cualidades excepcionales del petróleo, fácil de transportar y con una gran densidad de energía. Por otro lado, porque estos tipos de energía se agotarían en muy poco tiempo, ya que se acerca la fecha de su pico y la mayoría de las máquinas y la infraestructura necesarias para su explotación funcionan con petróleo. El descenso del petróleo supondrá, por tanto, el de todas las demás energías. Bueno, muchas gracias, Nare. Transmite mucha paz el fragmento, ¿vieron? Y en la diapo siguiente hay otro fragmento que dice, pero eso no es todo. Me encanta porque el libro te tira una pálida y después te dice, pero eso no es todo. O sea, y esto lo hace un montón de veces el libro como, ¿en serio? ¿Hay más? Bueno, pero eso no es todo. Los principales minerales y metales llevan el mismo camino que la energía, el del pico. Un estudio reciente evaluó la disponibilidad de 88 recursos no renovables y la probabilidad de que se encuentren en situación de escasez permanente antes de 2030. Como ven, 2030 es un número, es una fecha a tener en cuenta. Entre aquellos con probabilidades elevadas encontramos la plata, indispensable para la fabricación de aerogeneradores, el indio, indispensable para algunas células fotovoltaicas, o el litio, con el que se hacen las baterías de los autos eléctricos. ¿Dónde hubo un golpe de Estado hace relativamente poco? En Bolivia. ¿Qué hay en el triángulo Bolivia, Chile, Argentina? Las mayores reservas de litio. ¿Qué le pasó a la Argentina? ¿Qué le pasó? No, ¿qué le pasó? ¿Qué hicieron? Le endeudaron con el mayor préstamo dado por el FMI. ¿Qué hay en Chile? Un tirano. No son casualidades. ¿Sí? Así como con el tema petróleo está Irán, Irak, Venezuela, Libia, ¿sí? Las guerras, los bloqueos. Bueno, con el tema litio también hay temitas, ¿sí? O sea que no solo el petróleo va a llegar a su pico,
todo va a llegar a su pico. De hecho, se habla que es la época del pico de todo, ¿sí? El fósforo va a llegar a su pico, las explotaciones pesqueras van a llegar a su pico, ¿sí? Es la época del pico de todo. Y cuando lo escasea, su precio aumenta. Entonces, el aumento del precio del petróleo va a impactar en la economía. La variable económica y la variable petróleo están fuertemente correlacionadas, ¿sí? Recuerden que, ya lo vimos en el encuentro pasado, estamos en este mundo hiperconectado, de alta complejidad, donde lo que ocurre en una parte del sistema afecta a otra parte del sistema. Y en las diapositivas siguientes hay dos gráficos que muestran, los vamos a pasar rápido, pero los vean, la fuerte correlación que existe entre el sistema energético y el sistema financiero, ¿ven? PBI, energía, petróleo, ven cómo se correlacionan en la figura 5 y en la figura 6 el precio del barril de petróleo y los periodos de recesión. ¿Me oyen bien? Perfecto. ¿Alguien está suicidándose? ¿O están acá? Bueno, cualquier cosa, hay atención terapéutica también. Acá después pasamos los números, chicas, todas. La psicóloga del grupo. Bueno, la Valeria ya la veo ahí anotando el número. Bueno, decía entonces, no es que el petróleo afecta unidireccionalmente a la economía. Hay feedback, retroalimentación, idas y vueltas. La economía afecta también al petróleo. Una recesión económica también trae problemas en la producción de petróleo, porque la extracción de petróleo implica muchas deudas. Está muy ligada las empresas petroleras a la toma de deuda, porque necesitan tomar mucha deuda para comenzar proyectos de extracción. Y si en algún momento disminuye el crédito, esto afecta a la producción de petróleo, ¿sí? Y ustedes ya han visto que si algo caracteriza al sistema financiero es su extrema fragilidad. En 2008 fue la última crisis y bueno, nada, tiene esta alta volatilidad del sistema financiero, de bosta de especulación financiera. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos señala el texto? Es que incluso puede que una época de recesión económica o de muy bajo crecimiento económico pare la inversión petrolera y que se pare la producción y extracción incluso antes de llegar al límite físico de la extracción de petróleo. O sea, puede haber otros problemas que detengan la extracción de petróleo antes de que se llegue al límite físico del petróleo, ¿sí? Por ejemplo, la financiera. O sea, si hay una, es la financiera, ahí hay que poner el ojo, ¿no? O sea, que una crisis puede acelerar otra crisis. Una crisis puede desencadenar otra crisis. Bien, hasta ahí el tema de los límites. Ahora vamos al tema de las fronteras. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Comentarios? Bueno, una manera de decir. Si estamos bien significa, ¿se entiende? Vamos a las fronteras. No, sí, está todo bien. Bueno. El cacao es un antidepresivo natural. Después comenzó una cucharita después de este encuentro. Así, un antidepresivo natural de baja potencia, ¿no? Pero bueno, para algo sirve. Vamos al tema de las fronteras ahora. Las fronteras, recuerden, ¿qué dijimos? Son las que se pueden pasar, pero que pasarlas trae consecuencias, ¿sí? ¿Cuáles serían las fronteras? Por ejemplo, ya dijimos el calentamiento global, que puede ser de 2, 3, 8 grados, ¿sí? No hay límite, pero que conviene no pasar el 1.5, ¿sí? Esa es una, ¿sí? Porque pasar el 1.5 desencadena retroalimentaciones cada vez más severas
y nos lleva a lo que son los puntos de no retorno, ¿sí? O sea, retroalimentaciones positivas y bucles de retroalimentación que se exacerban hasta un punto en el que ya no hay retorno, no es posible volver a la situación previa. El calentamiento global, el cambio climático por sí solo puede provocar catástrofes globales, ¿sí? Puede provocar también el fin de la civilización e incluso el fin de la especie. Por sí solo. Solo este tema. Solo el tema del calentamiento global. ¿De qué materiales podemos estudiar esto? De los informes del IPCC. El IPCC es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, ¿sí? Es un organismo de la ONU, donde muchos científicos de muchos países, donde recolectan muchos estudios, pero, ¿qué pasa? Esto tiene que estar aprobado, las conclusiones que saque el IPCC, tienen que estar aprobadas por todos los países miembros de la ONU. Entonces, si algo no está 100% verificado, si hay un hilito, una cosa, no va, ¿sí? Te lo tacha el país. Entonces, ¿qué pasa? Hay un montón de científicos, un montón de países, trabajan con un montón de datos, pero es ciencia muy conservadora. O sea, que lo que nos va a decir el IPCC es la base. ¿Es eso o peor? ¿Sí? Porque es todo lo hiper recontra rechequeado, como diría la Nata. Es solo lo hiper recontra rechequeado. Vieron que él que tiraba todas sus fake news y decía, no, esto está hiper recontra rechequeado. Bueno, esto está hiper recontra rechequeado. ¿Esto o peor? Todo lo vinculado a la información del cambio climático. En la diapo 17 les puse un gráfico de la Organización Meteorológica Mundial, donde se ve cómo ha cambiado la temperatura, cómo se ha incrementado hasta donde estamos hoy, que ha llegado al 1.2. ¿Sí? Estamos en la diapo 17. Y abajo una noticia que dice calentamiento global, el 59% de los jóvenes tienen ansiedad climática. Todo esto, mañana viernes hacemos un conversatorio sobre este tema de la ansiedad climática por Instagram. Bien. ¿Qué dice el último informe del IPCC? Que ya no hay dudas sobre la causa del calentamiento global, que es consecuencia de las emisiones de gases de efecto invernadero producida por la actividad humana. Yo le diría por el capitalismo, no por la actividad humana. Pero bueno, ¿qué más nos dicen los informes del IPCC? Que el calentamiento global ya provoca, oigan, miren lo que provoca, olas de calor más largas y más intensas, fenómenos meteorológicos más extremos, como tormentas, huracanes, inundaciones y sequías. Cada vez inundaciones más extremas, cada vez sequías más extremas, cada vez huracanes más extremos, cada vez tormentas más extremas. Cada vez noticias, cada vez mayor cantidad de noticias de llovió en un día lo que llueve en un año. Sí, cada vez más ese tipo de noticias. ¿Qué provoca? Más extinción de especies. Y como provoca todo esto, también provoca más inestabilidades políticas. ¿Qué más provoca? Que se derritan los casquetes polares. ¿Se acuerdan que el encuentro pasado vimos el efecto albedo? Bueno, ahí eso se retroalimenta, es un bucle. También provoca el derretimiento de la capa de permafrost de Siberia, otro lugar muy importante, que puede generar un bucle de retroalimentación y puntos de no retorno, ¿sí? ¿Qué más genera el calentamiento global? Recesiones económicas. Al producir todo esto genera recesiones económicas, crisis alimentarias. Ya se habla del concepto de refugiados climáticos. ¿Qué más genera? Revueltas sociales, ¿sí? ¿Se acuerdan de esa noticia que les mandé, no me acuerdo en qué encuentro, donde mostraba que la India está construyendo un muro con Bangladesh para evitar tener refugiados climáticos cuando suba el nivel del mar en Bangladesh? Por esto de los refugiados climáticos. ¿Qué más? ¿Qué otra consecuencia trae el calentamiento global? Más enfermedades. ¿Sí? En la diapositiva 18 les traje un fragmento, este es del libro Extinción. Lo leo. El dengue y la malaria, por ejemplo,
prosperan en las regiones más cálidas. No solo porque los mosquitos que los transmiten también lo hacen, sino porque con cada incremento de la temperatura el parásito se reproduce aún más rápido. Esta es una de las razones por las cuales el Banco Mundial estima que para 2050, 5.200 millones de personas estarán expuestas al riesgo de la malaria. Muchas más consecuencias de la degradación ambiental y el aumento de la temperatura global que hemos provocado van a evidenciarse en el corto plazo. ¿Sí? O sea, 2030 es una fecha, 2040 es otra fecha, 2050. Estamos hablando de esos años, no estamos hablando del 2200, ¿sí? Bien, en la diapo 19, este es un fragmento de colapsología que dice: si la temperatura aumenta 2 grados Celsius, la producción agrícola india decrecerá un 25%, lo que provocará la mayor hambruna jamás vista. Pero eso no es nada en comparación con el futuro de Bangladesh, cuyo tercio sur, donde viven 60 millones de personas, 60 millones de personas, más, un número increíble, más que toda la Argentina, ¿no? Estaría completamente inundado por el oleaje tras la subida del nivel del mar. Bien, bueno, recordemos además que recordemos el concepto de retroalimentación y de los bucles de retroalimentación, que esto tiene efectos amplificadores, ¿sí? No solo por el efecto albedo, que lo vimos en el encuentro pasado, que el derretimiento de los polos aumenta la cantidad de agua, el agua absorbe más radiación solar que el hielo, ¿sí? Sino también hay otro efecto amplificador, que es que al deshacerse la capa de permafrost, ¿sí? De Siberia, por ejemplo, cuando se deshace la capa de permafrost, se libera metano que hay ahí. O sea que aumenta el efecto invernadero. No solo por el efecto albedo, ¿ven? Sino también por la liberación de metano. Y como les decía recién, esta retroalimentación lleva a los puntos de inflexión o de no retorno, que son aquellos puntos a partir de los cuales es imposible volver al estado previo, ¿sí? Son puntos a partir de los cuales los cambios se tornan irreversibles, a partir de los cuales los ecosistemas comienzan a comportarse de manera no predecible. Ejemplos de puntos de no retorno son el permafrost de Siberia, la corriente oceánica del Atlántico, la selva amazónica, los casquetes glaciares, ¿sí? Hay zonas del Amazonas que ya producen más dióxido de carbono que oxígeno. Eso es un punto de no retorno que se está activando. Y cualquiera de estos puntos de no retorno acelera el cambio climático y activa otros puntos de no retorno. Bien, entonces por un lado tenemos dentro de estas barreras el cambio climático y sus consecuencias. Y tenemos otra barrera que es la pérdida de biodiversidad, que parece que se puede seguir perdiendo y perdiendo especies, pero a la larga trae consecuencias, ¿sí? Así como vimos con el IPCC, con el calentamiento global, con la pérdida de biodiversidad está el informe IPBES, que es de 2019. ¿Qué decir sobre la pérdida de biodiversidad? ¿Es un fenómeno natural que se extingan especies? Sí, es un fenómeno natural. Pero lo que ocurre es que en la actualidad la tasa de extinción se ha disparado, la aceleración, o sea, está acelerada la velocidad en que se extingue. Es 1000 veces mayor a otros tiempos. Y acá también tenemos que tener en cuenta la complejidad y la interacción y el pensamiento sistémico, porque las especies no desaparecen solas. Cuando una especie desaparece, se lleva a otras consigo, con las que están íntimamente vinculadas. Hay efectos dominó, porque las especies están interconectadas. Ninguna especie se salva sola. Entonces, puede que, aun cuando no haya desaparecido una especie,
esté disminuyendo tanto su número que va a desencadenar la extinción de muchas otras especies. Entonces, una barrera al cambio climático, otra barrera a la pérdida de biodiversidad. Y ocurre que justamente la diversidad es imprescindible para mantener la estabilidad, la regularidad de los ecosistemas y la resiliencia. Más diversidad es más resiliencia, más homogeneidad es menos resiliencia. Menos especies implica ecosistemas menos estables, menos sostenibles, menos resilientes. Acá sí está bien usar la palabra resilientes donde corresponde, no para cuando la quieren meter en la psicología y hacer esa psicología neoliberal berreta. ¿Qué es esto? Bueno. Entonces, menos especies implica ecosistemas más vulnerables. Ecosistemas más vulnerables son ecosistemas más fácilmente, que colapsan más fácilmente, ¿sí? Y a su vez, el cambio climático también produce mayor pérdida de biodiversidad. Todo está interconectado, ¿sí? De hecho, pueden buscar sobre este tema con las palabras sexta extinción masiva de especies. Se habla de la sexta extinción masiva de especies. Así como la de los dinosaurios con el meteorito, bueno, eso es una extinción masiva de especies. Aún no llegamos a la velocidad de extinción de los dinosaurios, pero hacia allá vamos. Bien, ¿quién quiere leer las 3 diapositivas que siguen, que son del libro Extinción? ¿Quién me hace el favor? 20, 21 y 22. A ver, yo leo Gracias. 20. Ningún artificio urbano puede desmentir que el 75% de la superficie terrestre ya está degradada y que hemos exterminado al 68% de los mamíferos del planeta, en lo que constituye la primera aniquilación biológica registrada por una sola especie, aunque muchos denominen al período en el que nos encontramos como la sexta extinción masiva. Desde el brote de 2018, China lleva enterrados vivos 450 millones de cerdos para contener la expansión de la gripe porcina, pero nadie lo vio. Y Argentina exportó más cerdos que nunca, y nos encontramos bajo riesgo de que los proyectos de reactivación económica post-pandemia profundicen la instalación de megagranjas de producción en serie de animales industrializados para abastecer el paladar de China. Sucede que estas razones son mucho más incómodas para la góndola impoluta del supermercado con carne en bandejas y film, aunque la ganadería aporte solo el 18% de las calorías del mundo y el 37% de las proteínas, pero ocupe el 83% de las tierras cultivables. Sin consumir animales y sus derivados, se podría reducir el 75% del área agrícola del mundo, y aún así alimentarnos de forma sana. El avance de las fronteras humanas sobre los ecosistemas encuentra su primera causa en nuestro modelo de alimentación. Tal como publicó el doctor Damián Berseñasi, director del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad de Rosario, al inicio de la cuarentena. La crisis pandémica actual permite evidenciar la determinación de los modelos de producción extractivista sobre los procesos salud-enfermedad de los sujetos, tanto en la dimensión individual como en la colectiva. El extractivismo, en todas sus facetas, conlleva a la explotación extensiva de los territorios, con la consecuente contaminación del agua, aire y suelo. Agrotóxicos, microplásticos, metales pesados, gases tóxicos, deforestación y corrimiento de la frontera agrícola, explotación animal, que constituye el caldo de cultivo ideal para la génesis de este tipo de mutaciones virales, como ya quedó demostrado con la gripe aviar, la gripe porcina y el SARS. Son evidencias incontrastables de la alteración que hemos generado a los procesos metabólicos del planeta a partir de la instalación y globalización de los modos de producción extractivistas. Muchísimas gracias. ¿Comentarios? ¿Vieron por qué hay que dejar de comer carne? Porque en parte la pérdida de biodiversidad está fuertemente causada por los modos de producción de alimentos. Se corre la frontera agropecuaria para meter más animales que consumen mucha agua y muchos alimentos que podríamos consumir
directamente. No, esa Bien. es soja, creo. Sí. Que también es parte cuando dicen tal va a plantar 2 billones de árboles en no sé dónde, y es como todo el mismo árbol. Después termina no Totalmente. sirviendo para nada porque mata lo que está ahí al lado, se muere fácil, no sobrevive. Entonces a 5 pesos y plantamos 10 árboles, pero no es. Lamentablemente no funciona. Y también ahí se ve el colonialismo, porque ¿qué se planta? Pinos. Aquí. Porque eso se ve bonito, ¿no? Hasta nuestra estética es colonial. Acá, las plantas autóctonas de estos lados a veces no son tan bonitas, pero no por eso tenés que reemplazarlo. Todo es palmera, todo tiene que ser palmera en esta vida, ¿viste? Sí. Bueno, sí. Bien. Y entonces les decía que así como está el IPCC para el calentamiento global, está el informe de la biodiversidad, que es el IPBES, ¿sí? Que es de 2019. Bien, vamos a las diapositivas siguientes. Pues yo les dije que para este encuentro había mucho dato, así que vamos a tener que leer un poquito. Me disculpan. Acá la asamblea propone fomentar el canibalismo. Es verdad, nadie ha pensado en esa alternativa. Vamos a llevarla a IPBES para que la contemplen las Naciones Unidas. Bueno, dice la diapositiva 23. ¿Y la biodiversidad? No la perdemos en el culo, agregaría yo a la pregunta. ¿Y la biodiversidad? Bueno, y la biodiversidad. En el 2018, el primer informe de la nueva plataforma intergubernamental científico-normativa sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas, IPBES, fue elaborado por 145 expertos procedentes de 50 países. Según Robert Watson, presidente de la plataforma, la salud de los ecosistemas, de los que dependemos, al igual que todas las demás especies, se degrada más deprisa que nunca. Estamos erosionando los propios fundamentos de nuestra economía, nuestros medios de subsistencia, la seguridad alimentaria, la salud y la calidad de vida del mundo entero. Los actuales fenómenos de coextinción tienen el poder de aniquilar la vida en la Tierra, como ya se ha visto en el pasado. Las cifras, en lo que respecta a los insectos, es catastrófica. Hay que mencionar también el riesgo de colapso en cascada de redes de polinizadores. A las plantas no les va mucho mejor. Los mamíferos necesitarán millones de años para recuperarse de la crisis actual. Los océanos, por su parte, sufren cambios abruptos y sus zonas muertas no dejan de extenderse. Bien, ese es de colapsología. ¿Quién quiere leer las otras que son del libro Extinción? La diapo 24. En la elaboración de informes IPBES de las Naciones Unidas estuvieron involucrados 144 investigadores de 51 países y 310 autores contribuyentes analizaron 15.000 estudios para arribar a la evaluación más exhaustiva realizada hasta la fecha sobre el estado de la Tierra a nivel ecosistémico y de diversidad de especies. La conclusión del IPBES en mayo de 2019 fue que nos encontramos rumbo a la extinción a un ritmo desbocado. La aceleración en las tasas de desaparición de especies es violentamente superior a la que se registró en promedio en los últimos 10 millones de años. De hecho, es 1000 veces superior. Y esos datos no son debatibles. Naciones Unidas es ciencia chequeada y avalada por los gobiernos del mundo. Faltó la nata ahí. ¿Sigo? El 75% de la superficie de la Tierra está degradada y las proyecciones a 2050 son cercanas al 100%. El 66% de las áreas oceánicas registran impactos acumulativos causados por el hombre. El 75% de los recursos de agua dulce del mundo se destinan a la producción ganadera y agrícola industrial de gran escala. Se prevé que el uso de pesticidas y fertilizantes se duplicará hacia los años 2050. Los fertilizantes que ingresan a los ecosistemas costeros han producido más de 400 zonas muertas en 245.000 kilómetros cuadrados de océano, un área combinada mayor en superficie que el Reino Unido. Las áreas de pastoreo cubren más de un tercio de la superficie de la Tierra y están concentradas en los ecosistemas más ricos en especies del planeta, amenazando su supervivencia. ¿Sí? Entre 1970 y 2016 exterminamos al 68% de los animales vertebrados de la Tierra.
El 60% de los mamíferos y el 70% de las aves sobre la Tierra son animales criados para alimentar humanos. Perdón, Sí. ¿vieron la bestialidad de ese número? 60% de los mamíferos y 70% de las aves son animales criados para alimentar humanos. Es increíble. O sea, son números, pero son realidades tremendas. Sí, perdón, te dejo seguir. Solo el 4% de los animales sobre la Tierra viven en estado silvestre. Estamos vivenciando un declive del 75% de los insectos voladores y hacia el fin de siglo se proyecta un aumento del 50% de la población mundial, pero se reduce a la mitad la producción de alimentos. Sí, divino el panorama. Dice la siguiente: pandemias, sequías, inundaciones, tormentas intensas y eventos climáticos extremos son el contexto sobre el cual se debe planificar la política pública. No son externalidades imprevisibles que nos sorprenden con su mágica aparición. Basta de pensar que, ¡ay, qué sorpresa! No hay ninguna sorpresa a esta altura. Y si los políticos no hacen nada es porque, bueno, de los gobiernos se busca intensificar la crisis. No sé si ya se han percatado de eso, que buscan intensificarlo. No buscan frenarlo porque les conviene. Es evidente. O sea, hay que parar con el buenismo por parte de los gobiernos. No va a ocurrir eso. Sigo. Que un bosque nativo absorba hasta 360 milímetros de agua por hora, un pastizal hasta 120 y un cultivo de soja hasta 30 no es magia. Y si la Argentina está entre los 10 países con mayores tasas de deforestación del mundo según la FAO, no es de sorprender que suframos inundaciones en forma incremental en tanto cambia la dinámica climática. Bueno, Argentina tiene todos los datos son espantosos. Creo que somos el país que per cápita utiliza más glifosato y pesticidas y agrotóxicos, por ejemplo. También mayores tasas de deforestación. Bueno. Bien, entonces, miren, ahora, importante esto. Hay 5 elementos que afectan de manera directa la degradación de la naturaleza y la pérdida de la biodiversidad. 5 elementos. El primero son los cambios en el uso de la tierra y el mar. Que esto es lo que les decía, que se expanden las tierras para cultivar y para el pastoreo. ¿Sí? El segundo es la caza, la pesca, la explotación directa, ¿sí?, de organismos. El tercero es el cambio climático. El cuarto es la contaminación. Y la quinta es la invasión de especies exóticas. ¿Sí? Pero una que es muy importante es la primera, que es el cambio de uso de la tierra para expandir las tierras de cultivo y pastoreo. Por eso es tan importante disminuir y abandonar el consumo de carne industrializada. Porque este primer punto de uso de la tierra tiene que ver con expandir las fronteras agropecuarias y imagínense que en relación a la Amazonía, esta expansión de fronteras agropecuarias hace que ya se esté hablando de un proceso de sabanización, ¿sí? O sea, la selva se está convirtiendo en sabana. ¿Sí? El sistema alimentario es el principal factor de degradación, tanto del suelo como del mar. La pérdida de biodiversidad está íntimamente ligada al monocultivo, ¿sí? O sea, que está íntimamente vinculado al corrimiento de fronteras para plantar soja en nuestro territorio. Soja con agrotóxicos, para luego China, ¿no? Exacto, desertificación y sabanización. Soja que ni siquiera se van a alimentar personas, sino chanchos. ¿Ven cómo no es nada eficaz ni eficiente el consumo de carne? Aporta poca proteína, ocupa mucho lugar, ocupa mucha agua.
como decíamos recién, si se dejaran de consumir animales y sus derivados, se podría reducir hasta el 75% del área agrícola del mundo. Miren, dejar de comer carne, quienes puedan dejar de comer carne, porque también es un privilegio elegir qué se come, ¿no?, en este mundo, pero dejar de comer carne, si se puede tomar esa decisión, es una de las micropolíticas más eficaces que podemos tener. Dejar de comer carne industrializada lleva a pura sinergia, ¿sí? Puro círculo virtuoso. Dejar de comer carnes es un cambio que está a nuestro alcance, ¿sí? Que vieron que es muy desmotivador ver que la mayoría de las cosas no están a nuestro alcance, de los cambios que se requieren acá. Bueno, este es un cambio que sí está a nuestro alcance y que produce muchísimos efectos favorables. ¿Por qué? Porque abandonar la carne afecta a las emisiones de CO2, disminuye las emisiones de CO2, disminuye la utilización de agua potable, ¿sí? Se reduce. Se reduce las áreas agrícolas, como decíamos, utilizadas para esta actividad. Es un golpe al poder farmacológico, porque todos esos animales encerrados están hipermedicalizados. Eso es una fábrica de pandemias, ¿sí? Entonces, golpe al poder farmacológico. Disminución del riesgo de pandemias. Se reduce la posibilidad de zoonosis, ¿sí? Porque el consumo de carne industrializada en este sistema implica riesgo sanitario, esto hay que decirlo. Y en esto de producir cambios sociales que vimos en el encuentro 2, de pasar de la precontemplación a la contemplación, a la preparación, a la acción y al mantenimiento. Creo que en este punto, bueno, permítanme poner un poquito como incisivo, ¿no? O sea, si ustedes vienen a un taller de 6 encuentros, cada uno de más de 2 horas, donde hablamos de un colapso civilizatorio, donde hemos hablado de procesos de cambio y de catalizar y acelerar ciertos procesos de cambio, en relación a un colapso civilizatorio, bueno, este es el momento para replantearse el consumo de carne. Ya está, ya no hay que buscar más excusas. El momento de contemplarlo, esto, de prepararse y de actuar. Un buen paso es empezar a decirle a la gente con la que uno sociabiliza, con la que uno vive, o con la que uno se alimenta, voy a dar este paso, así después no es una sorpresa, ¿sí? Yo sé que sociabilizar siendo vegetariano o vegano es a veces más complicado, pero bueno, tiene mucho más pro que contra. Poder hacerlo, ya tanto sea económicamente como corporalmente. No todos los cuerpos pueden, es una realidad. Pero quienes puedan, tanto económicamente como a nivel de capacidad corporal, no cuesta nada hacerlo. Y si sienten que les falta para dar este paso, se ven cualquiera de todos estos documentales que muestran lo que es la industria de la carne por dentro y se te van las ganas de comer carne. Sí, Martín. No, yo quería decir que yo sigo comiendo carne, pero hace unos años me crucé una persona que promovía ser vegetariano y estaba muy fundamentalista, medio boludo en esa época. No, no puedo ser argentino. Y lo que me dijo fue, dejá de comer carne un día. Y ahí no tuve nada para decirle, porque sí, un día puedo dejar de comer carne un día. Y lo que ahora trato de hacer es eso, 3 días a la semana, 4 días a la semana, no comer carne. Y es un discurso es un poco más sencillo que si uno, incluso a mí, si vos me planteas, no comas más carne y te pones a la defensiva directamente, no, espera, ¿cómo no quiero más carne? El asado. Y ser un poco más laxo, que en realidad si uno reduce el consumo de carne, ya eso está ayudando todo el ciclo que estamos hablando. Y de ahí uno va pasando. Yo cada vez como más verdura. Entonces, sigo todavía siendo carnívoro, digámoslo así, pero que es más fácil de venderlo y me parece que es algo que hay que ir comentando y es eso. El vegano a veces afecta mucho porque te saca todo de una y no sabes qué hacer, cómo reaccionar, qué voy a comer sin las milanesas. Así que bueno, buscar como esa transición más despacio a la gente como a mí no me ayuda, digamos, y a amigos también que se debe convencerlos de esa forma. Sí, y además que en nuestros territorios masculinidad y consumo de carne están muy vinculados, ¿no? El asado, la cuestión de ahí,
con la vaca asesinada y bueno, también, bueno, ¿alguien quiere comentar algo? Pero sí, es verdad que, bueno, hacerse vegano de un día para el otro no es fácil. De hecho, si alguien se hace vegano o vegana, hay que suplementarse con B12 después. Eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, no es lo mismo ser vegetariano que vegano. También es un tema. Pero sí, de comer carne a comer menos, de comer menos a no comer, y bueno, y así, sucesivamente, paulatinamente. Bueno, ¿quién lee la diapositiva siguiente? Las dos que siguen, 28 y 29. ¿Quién me hace ese grato favor? El empleo de insumos químicos, insecticidas y herbicidas en la Argentina pasó de 73 millones de kilogramos en 1995 a 317 millones de kilogramos en 2012. Como no hay estadísticas oficiales sobre la utilización de agrotóxicos en Argentina, con los datos disponibles se realiza una proyección que estima un uso anual de entre 360 y 400 millones de kilogramos de agrotóxicos. O no sé cómo se lee eso. Litro, kilogramos. Como mínimo. Esto convierte a la Argentina en el país con mayor consumo per cápita del mundo. La posibilidad de generar políticas públicas precautorias frente a la incertidumbre que planteaba el glifosato surgió en 2009 y se perdió por la presión de las empresas sobre el gobierno. En ese momento, un científico argentino, que había sido presidente del CONICET a principios de la década de 2000, estaba investigando los efectos que podía tener el glifosato sobre el desarrollo de vertebrados. El uso de glifosato, comercializado inicialmente por la empresa Monsanto, hoy Bayer, bajo el nombre de Roundup, se había extendido en Argentina tras la aparición de los cultivos genéticamente modificados. El doctor Andrés Carrasco decidió publicar en 2010 en la revista Chemical Research in Toxicology los resultados de esta investigación, en la que utilizaron a la rana como modelo experimental. Él y sus colaboradores encontraron que el glifosato causaba defectos craneofaciales y en el tubo neural, además de pérdida de neuronas. El estudio fue atacado con ferocidad por lobistas de Monsanto, Dow Chemical y Syngenta. En 2011 se conoció, a través de un cable diplomático publicado por Wikileaks, que la Embajada de Estados Unidos en Argentina había investigado a Carrasco por sus publicaciones en medios de comunicación relacionados con el uso de glifosato. Además, recibió llamadas anónimas amenazantes y el ministro de Ciencia, José Lino Salvador Barañao, desacreditó su trabajo y defendió el uso de glifosato, llegando incluso a decir públicamente que podía tomarse un vaso de glifosato como si fuera agua. Muy bien, muchas gracias. Bueno, acá ponen en el chat, recomiendo su documental. ¿A cuál te referís? ¿Al que se llama Tierra Arrasada? Bueno. Ciencia Digna. Bien, Ciencia Digna. Gracias, Rocío, por el dato. Sí, hay otro que se llama Tierra Arrasada. Bueno, como verán por algo, Barañao fue tanto ministro de Ciencia del Kirchnerismo y fue el único que siguió durante el macrismo, no porque hacía todo bien, sino al revés. Ven, hay que leer al revés la cosa. Sí, lo hicieron cagar, lo defenestraron a Carrasco, ya falleció Carrasco. Entonces, hemos visto dos fronteras, la del clima con el IPCC y la de la biodiversidad con IPBES. Pero hay más, hay 9 fronteras muy importantes, y de las 9, 4 ya se han traspasado. Una es la del cambio climático, otra es la de la biodiversidad, esas las hemos dicho, pero hay más. La tercera que se ha traspasado es la de alteración del ciclo fósforo-nitrógeno. Por lo que tengo entendido, esto después lo buscan y lo chequean, ciencias naturales, ciencias duras, tiene que ver con el concepto de eutrofización, que es echar muchos nutrientes, echar desechos, echar tóxicos al agua, ¿sí? a lagos, hace que proliferen algas. Esta proliferación de algas oscurece el agua. Esto hace que las plantas que están en el fondo puedan hacer menos fotosíntesis.
Y además esa proliferación de algas absorbe todo el oxígeno y termina matando toda la vida de ese ecosistema. Por esa eutrofización, por esa excesiva producción de, por esa excesiva, por ese excesivo como arrojo de desechos y nutrientes al agua. Les digo cuáles son, y el cuarto límite que se está traspasando es el uso de la tierra, ¿sí? Que tiene que ver con esto de la pérdida de la cobertura de árboles. Entonces, esos son los 4 que están ya pasados. Pero hay 9 y los otros hay algunos que se están por traspasar, ¿sí? Y otros que no. Tenemos, miren cuáles son los otros: la acidificación de los océanos, la destrucción de la capa de ozono. Esta es la que estamos viendo. En la que estamos viendo es la capa de ozono. Como se detectó el problema, se paró. ¿Cuál otro? El consumo de agua dulce es otro límite, la contaminación química es otro límite, la carga de aerosoles atmosféricos es otro límite. De estas 9, se han cuantificado 7, porque esto tampoco es que es fácil de cuantificar. Y de las 7, 4 se han traspasado. Hay un documental que habla sobre esto, que me gustaría dárselos como tarea, si lo quieren ver, para el encuentro que viene, que se llama Romper los límites, la ciencia de nuestro planeta, que está en Netflix. Romper los límites, la ciencia de nuestro planeta, en Netflix. Y si no, por fuera de Netflix, porque hay vida más allá de Netflix, hay un documental de la cadena alemana de televisión, Deutsche Welle, DW, ¿sí? Esa cadena alemana que hacen de noticias y también de documentales, que se llama así este documental: Último aviso, los límites del crecimiento. Último aviso, los límites del crecimiento. En la página Psicología del Colapso, que la administramos nosotros, porque después no ya como dicen, te copia todo de la página Psicología del Colapso. No, es que es nuestra. Ahí hicimos una publicación sobre materiales audiovisuales en relación al colapso y están estos 2 mencionados, por si los quieren ver. Bien, y ahora podríamos preguntar, ¿por qué es tan difícil cambiar las causas que nos están llevando hacia un colapso? ¿Por qué se bloquean los procesos de cambio? Acá, los autores dan la siguiente respuesta. Por un lado, en parte es difícil cambiar, en parte no se cambia, porque se invierte mucho más en mejorar lo que ya existe que en innovar algo desde cero, ¿sí? Las inversiones económicas no tienen un carácter como conservador. Nadie va a invertir plata en algo que no se sabe si va a funcionar. Entonces se prefiere apostar a mejorar algo que ya se sabe que sí funciona, más que algo desconocido. Entonces mejor invertir en sacar la última gota de petróleo por el método más complicado que haya, que en algo que no se sabe si va a funcionar o no, una energía alternativa. Por ejemplo, por decir cualquier cosa. Después, no se cambia porque hay intereses económicos, evidentemente. Intereses económicos, monopolios que bloquean la posibilidad de soluciones y de alternativas, ¿sí? Tercero, no se cambia por algo netamente psicológico, porque los seres humanos incorporamos hábitos y no es fácil desprendernos de los hábitos. Tenemos una cosa llamada yo que obstaculiza un poquito a veces las cosas. Como hice en mi última publicación, somos adictos a seguir consumiendo nuestras narrativas. Somos adictos a seguir consumiendo las narrativas en las que ya creemos. Somos adictos a nuestros esquemas mentales. Y además, en cuarto lugar, cambiar es muy difícil porque todo el sistema está interconectado y entonces se busca eliminar las retroalimentaciones positivas. Esto es lo que vimos en el encuentro pasado. El sistema todo el tiempo hace cambios para que nada cambie, cambio de tipo 1. Entonces, si querés hacerte vegetariano, tenés que ir con tu comidita para todos lados, hacerle acordar 40 veces a la persona cuando te va a juntar, ¿sí? Te tenés que estar fumando a la tía que te hace preguntas chotas, que te dice, pero las plantas también sienten, ¿viste? Siempre está la tía Graciela que dice alguna huevada así.
¿no? Entonces, bueno, se bloquean los procesos de cambio. Bien. ¿Cómo estamos? Hacemos una última lecturita rápida de unos parrafitos más y cerramos por hoy. ¿Quién me hace el favor de leer unas diapositivas más y terminamos? Un esfuercito les pido, por favor. Un esfuercito. Así nos queda poco para el encuentro que viene. Porque, esperen, les digo algo para el encuentro que viene. Tarea para el encuentro que viene. Anótenlo, por favor. Tareas. Es el último encuentro, tenemos que sacarle todo el jugo. Ver capítulos 7 y 8 de Colapso, que nos quedaron pendientes, no me he olvidado. Después, ver si quieren y si pueden alguno de estos dos documentales, el de Netflix, de la ciencia del planeta, rompiendo límites, y si no, el de este canal alemán sobre Último Aviso, los límites del crecimiento. Y pensar qué se puede hacer al respecto. A corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, de manera individual, de manera colectiva. Pensar cómo transitar un buen colapso. Anotar, así como, yo sé esto que podemos aportar para un buen colapso. ¿Sí? Rocío, vos tenés que hablar mucho de compost y de todas estas cosas de plantas, o sea, cagaste. La mitad del encuentro que viene lo vas a dar. Bueno, eso. Esa tarea para el encuentro que viene. Ver capítulos 7 y 8 del colapso, los otros dos documentales optativos y anotarse y traer algo para que construyamos bien entre todos el último encuentro que se llama Buen Colapso. ¿Quién lee las diapositivas que siguen? ¿Quién me hace el favor? Y con esto terminamos. Yo leo. Bueno, gracias. De la 30 a la 34, por favor. Ah, bueno. El problema es para que me tome un mate. Bueno, si querés vos leer una y después otra persona lee otra, no pasa nada. Dale. Listo. El problema se agrava por el hecho de que la globalización, la interconexión y la homogeneización de la economía han endurecido aún más el bloqueo. Al incrementar de forma exagerada el poder de los sistemas ya establecidos, según la tesis del arqueólogo Joseph Tainter, esta tendencia aparentemente inevitable de las sociedades a encaminarse hacia mayores niveles de complejidad, de especialización y de control sociopolítico constituye una de las principales causas del colapso en las sociedades. En efecto, con el tiempo las sociedades se orientan poco a poco hacia recursos naturales cada vez más caros. Por la dificultad de explotarlos, los de más fácil acceso se agotan primero, con los que se reducen sus beneficios energéticos, al mismo tiempo que incrementan la burocracia, los gastos de control social interior y los presupuestos militares con el mero objetivo de mantener el status quo. El metabolismo de la sociedad, bloqueado por toda esa complejidad, llega a un umbral de rendimientos decrecientes, lo que vuelve a la sociedad cada vez más vulnerable al colapso. Al globalizarse, nuestra sociedad industrial alcanzó niveles extremos de complejidad y, como hemos observado, entra ahora en una fase de rendimientos decrecientes. Bien, muchas gracias. ¿Quién quiere leer la siguiente? La historia del carbono y del complejo tecnoindustrial ligado a este probablemente sea la del mayor bloqueo de todos los tiempos. Las condiciones iniciales, la abundancia de carbón y de petróleo, así como las decisiones políticas que impulsaban más un tipo de energía que otro, han determinado las trayectorias tecnológicas a muy largo plazo. Hoy en día, si quitamos el petróleo, el gas y el carbón, no queda gran cosa de nuestra civilización termoindustrial. Casi todo lo que conocemos depende de esos tres elementos: los transportes, la alimentación, la ropa, la calefacción, etc. El poder económico y político de las principales empresas de petróleo y de gas es desproporcionado, hasta el punto de que solo 90 compañías mundiales han sido responsables del 63% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero desde 1751.
Y lo peor es que los partidarios de la transición energética hacia las renovables necesitan esa potencia térmica para construir un sistema energético alternativo. La paradoja es casi graciosa. Para tener esperanzas de sobrevivir, nuestra civilización debe luchar contra las fuentes de su poder y su estabilidad, es decir, tirar piedras sobre su propio tejado. Cuando la supervivencia de la civilización depende por completo de un sistema técnico dominante, se trata del bloqueo final. El bloqueo asociado al crecimiento sigue la misma lógica. La estabilidad del sistema de deuda se apoya totalmente en el crecimiento. El sistema económico mundial no puede renunciar a él si pretende seguir funcionando. Eso significa que necesitamos el crecimiento para continuar reembolsando los préstamos, pagando las pensiones o incluso para evitar el aumento del desempleo. De hecho, ninguna de nuestras instituciones se adapta a un mundo sin crecimiento, pues han sido concebidas por y para el crecimiento. Que alguien intente ralentizar un cohete en plena ascensión, que descienda y que aterrice suavemente. Si carecemos de crecimiento durante una temporada demasiado larga, el sistema económico implosionará bajo montañas de deudas que jamás serán pagadas. Pero como ocurre con el carbono, para que el sistema económico pueda transformarse con docilidad y agilidad, necesita funcionar de manera óptima, esto es, con un fuerte crecimiento. He aquí otra paradoja. Es complicado plantear una contracción controlada del sistema económico global. Y la conclusión. Lo que más necesita para desplegarse rápidamente es un fuerte crecimiento económico. El poder y la omnipresencia de los bloqueos sociotécnicos han dejado a las personas que dependen de ellos, nosotros, extremadamente heterónomas, es decir, desprovistas de la capacidad de desconectarse o tratar de encontrar algún resquicio de autonomía. El mundo político, por su parte, estructuralmente orientado a las decisiones a corto plazo, tampoco tiene demasiada libertad. Bien, gracias. ¿Se entendió lo que dice ahí? ¿Ven cómo se bloquean las soluciones? Bueno, leo la última y terminamos. Leo la 33, que dice: a lo largo de la historia hemos creado, sobre todo nuestros antepasados, sistemas gigantescos y monstruosos que se han convertido en elementos imprescindibles para el mantenimiento de las condiciones de vida de millones de personas. No solo impiden cualquier transición, sino que además no pueden permitirse que los toquemos porque podrían venirse abajo. Dado que el sistema es autorreferencial, resulta evidente que no encontraremos ninguna solución en el interior del sistema dominante. Por eso hay que cultivar las innovaciones en los márgenes. Ese es el objetivo de la transición. Pero, ¿queda todavía algún margen? En resumen, hemos ascendido muy rápido en la escalera del progreso técnico y de la complejificación, en lo que podría considerarse una huida hacia adelante que se mantiene en el tiempo. Hoy en día, cuando la altura de la escalera del progreso da cierto vértigo, muchas personas se dan cuenta, con pavor, de que los peldaños inferiores de la escalera han desaparecido y de que la subida continúa invariablemente sin que puedan evitarlo. Detener ese movimiento ascendente y descender tranquilamente para encontrar un modo de vida más sencillo, en tierra firme, ya no es posible. A menos que saltemos de la escalera, con el consecuente golpe para quien lo haga, o que nos enfrentemos a un choque sistémico de gran envergadura si muchas personas saltan de la escalera a la vez. Los que entienden esta idea viven con una preocupación. Cuanto más dure la subida, más dolorosa será la caída. Bueno, colapsología. Me ha quedado mucho en el tintero. Yo sabía que no iba a terminar igual hoy, pero seguiríamos el encuentro que viene con lo que me faltó de esto y después con las propuestas para un buen colapso, si es que tal cosa es posible.